Bien, muchas bendiciones para todos aquellos que nos están viendo y los que van a ver también este video. Espero que la bendición de Dios esté en la vida de cada uno de ustedes. Y espero que este video que vamos a filmar, espero que sea de mucha bendición. Y yo sé que quizá para muchos no va a estar bien y para muchos sí va a ser de bendición. Y por la fe lo creo. Y en esta hermosa mañana vamos a hablar acerca, ¿por qué sufren los creyentes? El sufrimiento de los justos. ¿Por qué sufren los creyentes? Hay diversas razones por las que sufren los creyentes. Número 1. Los creyentes experimentan el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva, ¿no? Cuando el pecado entró en el mundo, el dolor y la tristeza, el conflicto y la muerte entraron en la vida de los seres humanos. Por causa de la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? La tristeza, el dolor y todo ingresó por causa del pecado a toda la humanidad. Entonces esa es la razón por la que muchos de nosotros como cristianos tenemos que tener ese sufrimiento. Según la Biblia, vemos en el Génesis 3:16 al 19, encontramos donde Dios le dice a la mujer: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz, los hijos de tu deseo será para tu marido, y él enseñoreará de ti. Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Es cierto, amados hermanos. Versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, por la desobediencia, a veces hay cosas, como dice, por desobediencia del hombre, ¿no? Tuvo que pasar el sufrimiento, el dolor y la muerte a todos los seres humanos, por la desobediencia de Adán y Eva, ¿no? Dios le dijo a la mujer: con dolor, ¿no? En tus preñeces con dolor darás a luz a tus hijos, con dolor. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, ¿no? Obedeciste a la voz y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Qué es lo que pasó con Adán? Adán sabía perfectamente que Dios le había dicho que no debe comer. Adán sabía que Dios, al momento de ponerle en el huerto, que Dios le había dicho a Adán, ¿no? De todo árbol que está en el huerto de Edén podrás comer, pero menos del árbol que está en el medio, ¿no? Del huerto, no podrás comer. O sea, Dios ya le había dado un mandamiento, Dios le había dado una ordenanza absolutamente a Adán diciendo que no debería de comer de ese árbol. Pero ¿qué es lo que pasó con Adán? Adán obedeció a la voz de su mujer. Adán tuvo que quebrantar, dejarle a un lado, no de cerrar quizás al mensaje o al mandamiento que Dios le había dado, dejarle a un lado y obedecer a la voz de su mujer cuando su mujer le había dicho que vamos a comer, que este fruto es algo delicioso, algo hermoso, ¿no? Que ven y comamos, y él tuvo que obedecer a la voz de su mujer y no a la voz de Dios. Y por cuanto desobedeció a la voz de Dios, absolutamente, él no permitió que el pecado entrara en el corazón, y a través de él el pecado tenía que entrar al mundo entero. Entonces desde ahí empezamos a arrastrar los sufrimientos, ¿no? El conflicto en la tierra, la tristeza y la muerte en todos los seres humanos. Entonces Dios le dice, ¿no?
Maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Es cierto que uno para comer tiene que sufrir, hermano. Tiene que trabajar, tiene que sudar duro, ¿no? Para poder obtener el alimento, porque por sí solo, ¿de dónde comemos? Entonces, en versículo 18 dice, espinos y cardos, pero es cierto que cuando una persona a veces siembra y no cosecha nada, o cuando una persona siembra, vienen las plagas, la arrasan y que coseche, tiene que comer. Y como dice, ¿no? Más adelante, comerás plantas del campo. Es cierto que si no hay nada que comer, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comer hasta plantas del campo, tienes que aprender a comer. Entonces el 19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelves a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Hasta el día que uno moramos tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir sudando para poder comer, poder mantener a la familia. Eso es el castigo por haber desobedecido a Dios. Entonces ahí viene. Entonces los creyentes experimentamos el sufrimiento como una continua consecuencia de la caída de Adán y Eva. Ahí sufrimos, ¿no? Entonces, Pablo afirma esto. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron delante de Dios. Aquí vemos algo importante, lo que Pablo está afirmando en el libro de Romanos. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por medio de la desobediencia viene la muerte. Por medio de la desobediencia a Dios que lo hizo Adán, vino la muerte. Vino la muerte. Entonces, eso así la muerte pasó a todos los hombres, dice, por cuanto todos pecaron delante de Dios. En sí, todos hemos pecado delante de Dios. No hay ni un justo. Todos hemos fallado delante de Dios. Entonces el sufrimiento sí o sí tiene que estar a diario en nuestras vidas por causa del pecado que cometieron nuestros padres, nuestros ancestros y también nosotros al momento, ¿no?, de nuestra vida. Entonces vemos aquí también otra, en realidad no solamente nosotros los seres humanos, sino el mismo mundo, el mismo planeta gime también por todo eso. Dice acá en realidad todo el universo creado gime bajo los efectos del pecado y anhela la época del nuevo cielo y la nueva tierra. Romanos 8:20. Encontramos algo muy interesante aquí, lo que dice la palabra de Dios en capítulo 8 de Romanos. Vamos a encontrar el versículo 20 al 23. Cuando vemos, dice el versículo, dice, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, no por su propia voluntad ha sido sujetado, sino por causa de Él que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora, dice en el versículo 3. Y no solo ella, sino que que también nosotros mismos, que tenemos la primicia del Espíritu Santo, nosotros también gimimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así como nosotros gemimos, así como nosotros también sufrimos en este tiempo, esperando la redención, esperando de que un día seamos transformados de este cuerpo mortal, de este sufrimiento, a la vida eterna, como dice, a la vida donde no hay sufrimiento, dolor ni tristeza. Así como nosotros sufrimos, el mundo también gime, amados hermanos. El mundo también tiene que pasar todas esas consecuencias por la desobediencia del mismo hombre que ha tenido en el huerto del Edén. Entonces, en realidad, todo el universo gime. Ahora, cuando vemos en segunda de Pedro, vamos a ver un pasaje muy importante. Un pasaje muy importante en segunda de Pedro. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia en segunda de Pedro 3:10?
versículo 3, 10 al 13, dice: pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en los cuales pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En versículo 2, esperando y apresurándonos por la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. En esta tierra no hay justicia. En esta tierra está lleno de maldad. En esta tierra, amados hermanos, muchas veces la justicia es injusticia y no es justicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que justamente nos hace entender aquí el apóstol Pedro hablando. Dice que el día del Señor vendrá como un ladrón por la noche, hablando del día del rapto de la iglesia. El día dice vendrá como un ladrón en la noche, en aquel los cuales los cielos pasarán en gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Habla esto de todo, del fin del mundo, donde todo se va a terminar, donde todo se va a acabar, absolutamente, que este cielo y esta tierra serán quemados, como dice aquí, ¿no? Dice, ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. O sea, absolutamente todo lo que va a haber en esta tierra, toda esa maldad se va a terminar. Puesto que en toda esta cosa han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cuál debe ser nuestra manera de nosotros como cristianos vivir delante de Dios? ¿Cómo debemos vivir delante de Dios? En nuestra forma de vivir, en nuestra forma de caminar debe ser no de manera, como dice, constantes y permanentes en las cosas de Dios. Yo creo que siempre separando las cosas malas, separando de todas esas cosas que no le agrada a Dios, tenemos que aprender a vivir sometidos a la palabra de Dios. Entonces dice, esperando y apresurándonos para la venida del Dios, en el cual dice, los cielos encendiendo serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Absolutamente los cielos y la tierra serán deshechos, serán quemadas, serán absolutamente fundidas, así como un hierro que cuando quema se funde, se hace carbón, cenizas, que desaparece. Entonces absolutamente este cielo y esta tierra serán quemados. Entonces dice en el versículo, pero vosotros esperamos. ¿Qué cosa nosotros esperamos? ¿Qué es lo que estamos esperando nosotros, amados hermanos? ¿No? ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? Según las promesas que el Señor ha hecho y según las promesas que nuestro Señor Jesucristo nos dice en la Biblia, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, mas la injusticia, el pecado, todo eso no existe en ella. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos que permanecer cada día buscando el rostro de Dios, acercándonos más a Dios, buscando más la presencia de Dios y cada día, como dice, consagrándonos delante de Dios? Lo más importante, la Biblia que nos dice que tenemos que vivir en la santidad, buscar. Yo sé que todos cometemos errores, todos fallamos, un momento nos equivocamos, un momento como dice, cometemos errores como cualquier ser humano, pero recuerda que la Biblia dice, confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Él es fiel y justo para poder limpiarnos de todos nuestros pecados. Incluso la palabra todavía nos dice que si alguno hubiera pecado, abogado tenemos. ¿Y quién es nuestro abogado que intercede a favor de nosotros? Nuestro Señor Jesucristo. Él es el quien intercede a favor de nosotros por amor a nosotros. Entonces, cuán importante es la palabra de Dios. Entonces el sufrimiento que vemos aquí en la tierra pronto, amados hermanos, se va a terminar. Siempre debemos depender de la gracia, de la fortaleza y del consuelo de Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias que pasamos, a pesar del sufrimiento que uno pasamos en esta tierra. A pesar de todo eso, amados hermanos, tenemos que tener en mente que no debemos de olvidarnos, no debemos soltarnos, ¿no? Siempre debemos depender de la gracia de Dios.
Siempre debemos depender de la gracia de Dios. No debemos olvidarnos que Dios está con nosotros. Debemos entender, debemos tener en mente, en cuenta que Dios nunca nos va a dejar desamparados. A pesar de todo eso, Dios siempre está con nosotros. A pesar de todo eso, Dios siempre, como dice, Dios siempre nos está fortaleciendo. Dios siempre nos está dando esa fuerza para seguir batallando, para poder vencer todas esas pruebas. Recuerda, 1 Corintios 10:3, algo muy importante lo que la Biblia nos va a hablar aquí, lo que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corinto en aquellos tiempos. Supuestamente que había muchos problemas en aquellos tiempos, supuestamente que también en aquellos tiempos habían cristianos que verdaderamente buscaban y también pasaban sufrimiento, pero también habían muchas amonestaciones contra la idolatría en aquellos tiempos. Vamos a ver en el capítulo 10, versículo 13, dice: no os ha sobrevenido, dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que no podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podamos soportar. Dios no es injusto, ¿no? Dios no es injusto. Dios no va a permitir que venga una tentación a tu vida o a mi vida o a nuestras vidas más de lo que uno no debe soportar, más de lo que uno no va a poder resistir. Sino, también Dios dice aquí, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. O sea, ¿quién no tiene errores? Lo que a todo ser humano le pasa, eso nos va a pasar. Y no puede venir una tentación que no sea, que en algún momento no ha pasado a ningún ser humano. No va a venir ninguna tentación que es fuera de lo que no hemos visto, sino que va a venir una tentación, no todo lo que todo ser humano pasa, de lo que todo ser humano está pasando. Esa tentación en algún momento nos tocará vivir, pero no, con eso no perdamos la esperanza, porque más adelante dice, pero fiel es Dios, fiel es Dios. A pesar de las pruebas, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo eso, Dios nunca nos va a dejar desamparados, amados hermanos. Dios nunca nos va a abandonar. En el momento de luchas, en momentos de prueba, Dios siempre está con nosotros. Dios siempre nos va a levantar. Dios siempre te va a decir, sabe que tú puedes. Vamos, sigue adelante, levántate. Él nunca te va a dejar, aunque tus amigos te puedan dejar, aunque quizás tus familiares te pueden dejar, aunque tu propia mujer te puede dejar, o tu propio esposo te puede dejar en tu momento más difícil, tus hijos te pueden abandonar, pero Dios nunca te va a abandonar. Fiel es Dios, a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, Dios siempre está con cada uno de nosotros. Entonces, más adelante dice, cuando vemos que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Dios no nos va a dejar que la tentación venga más de lo que uno no puede resistir, más de nuestra capacidad, más de lo que uno ya no podemos. Dios no va a permitir, amados hermanos, sino que si Dios permite una tentación, Dios permite una prueba, va a ser de acuerdo a nuestra capacidad que uno podemos soportar. Porque Él conoce, Él sabe, ¿no?, cuál es la capacidad de cada uno de nosotros, de cada cristiano. Entonces, de acuerdo a tu capacidad, si vemos en algún momento, hay cristianos que pasan momentos más terribles en la vida, ¿no? Entonces, pero ellos, como dice, siempre Dios le permite porque sabe que hay una capacidad en la vida de esa persona, que esa persona sí lo va a poder vencer, porque esa persona sí tiene una confianza, una fe en Dios. Entonces, Dios nunca nos va a dejar desamparados. Sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Así como viene la tentación, así como viene el problema, así como vienen los obstáculos en la vida, también Dios va a dar una salida. Así como viene una tentación, también lo va a dar una salida para ese problema, va a dar una salida para esa tentación, va a dar una salida, ¿no?, para esa dificultad que uno pasamos como creyente. Entonces, cuando todo eso pasa, cuando todo eso, imagínate, no perdamos la esperanza, no perdamos la esperanza, no perdamos la fe en nuestro Dios Todopoderoso, porque Él, a la verdad,
a la verdad nunca nos va a dejar solos, desamparados, sino que Él siempre va a estar con cada uno de nosotros. Eso tenemos que tener en cuenta. Es el punto número 1. Punto número 2 del sufrimiento. Algunos creyentes sufren por la misma razón que sufren los incrédulos, es decir, como consecuencia de sus propias acciones. A veces como cristianos cometemos errores, fallamos. Sí, fallamos como todo ser humano, pero la consecuencia sí o sí tenemos que pasarlo. La consecuencia sí o sí tenemos que, como dice, no pagarlo por lo que uno hemos hecho. Claro que el pecado, cuando uno se arrepiente, Dios nos perdona. Dios ya nos perdonó de todo, nos limpia, nos purifica de todo, pero la consecuencia sí o sí tenemos que pagarlo, ¿no? La consecuencia sí o sí, amados hermanos, tenemos que pagar por lo que uno hemos hecho. Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. La consecuencia sí o sí tenemos que pagarlo. Entonces aquí vemos, ¿no? En el principio de todo lo que el hombre siembra, eso también segará, nos dice en Gálatas, capítulo 6 de Gálatas. Vamos a ver capítulo 6 de Gálatas, qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo en los libros de Gálatas. Capítulo 6, versículo 7 de Gálatas, dice el apóstol Pablo, no os engañéis, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Recuerda, no hay que engañarnos. No vayan a pensar que uno lo que estamos haciendo y eso va a pasar en alto y que al final no va a pasar nada. No hay que engañar, porque Dios no puede ser burlado, nos dice la Biblia. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también vamos a cosechar. ¿Qué es lo que tú estás sembrando en estos tiempos? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿Ah? ¿Qué es lo que estás sembrando? ¿O qué es lo que has sembrado tú? ¿O qué es lo que has hecho tú cuando estabas niño? Quizás le faltaba respeto a tu madre, a tu padre. También eso vas a cosechar más adelante. Ese es el fruto que tú vas a cosechar. A veces podemos ver en caso de una semilla, por ejemplo. Cuando tú vas al campo y siembras un maíz en la tierra, un maíz en la tierra, una semilla en la tierra, y cuando esa semilla empieza a brotar y cuando empieza a crecer y produce, ¿cuántos frutos produce? Hablando del maíz, solamente ha sembrado un solo grano en la tierra, y cuando crece y empieza a producir, supongamos que el maíz, planta del maíz solamente da una mazorquita, o no sé cómo lo llaman por tu país o por tu sitio, pero aquí lo llamamos así, ¿no? Una mazorquita. Y en esa mazorquita, ¿cuántos granos de maíz vienen? Es similar, ¿no? Que cuando uno cometemos un error, en algún momento le hemos hecho sufrir a nuestro padre, a nuestras madres, hemos sido malos hijos desobedientes, ya no vas a cosechar lo mismo con tus hijos, sino el doble más de todo eso, lo más peor que todo eso. Y a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta, ¿no? Muchos de nosotros a veces no sabemos reconocer, y esa es la consecuencia que tenemos que pagar por lo que hemos hecho, por lo que hemos sembrado. Eso es la consecuencia. Entonces, la Biblia es claro, y Dios no puede ser burlado de todo eso. Entonces, esa es la consecuencia que uno pasamos. Y como todo ser humano, hasta los incrédulos pasan eso. ¿Por qué? Porque muchos de ellos sembraron eso y ahora tienen que cosechar. Tú tienes que cosechar la semilla que tú sembraste. Si en tu corazón sembraste odio, rencor, también cosecharás eso. Si en tu corazón sembraste murmuraciones y críticas, también cosecharás eso. Nadie se va a salvar de esto. La consecuencia tarde o temprano nos va a alcanzar lo que uno hemos hecho. Se aplica en un sentido general a todo el mundo. Si se conduce imprudentemente un vehículo, un ejemplo nos da en esto. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar cuando un chofer conduce de manera ebrio?
Un chofer sabe perfectamente sabe que no debe conducir estando borracho. Perfectamente lo sabe. También la ley lo prohíbe. Pero ¿qué va a pasar cuando un chofer conduce estando en estado de ebriedad? ¿Cuál va a ser la consecuencia? Ya muchos de ustedes lo saben. ¿Qué es lo que le va a pasar con ese chofer? Va a haber accidente. Y incluso si es que va solo, si es que va con algunas personas familiares, esa persona va a traer muerte. Y la consecuencia de su desobediencia, o la consecuencia de la desobediencia, ¿no? De su imprudencia, de su insensatez de esa persona, va a traer la peor desgracia de su vida. Llevar a su familia a la ruina o llevar la vida de otras personas a la muerte, ¿no? Sabiendo y conociendo que no debería hacerlo, pero lo hacen. Entonces, eso es lo que pasa muchas veces en la vida de muchos cristianos, ¿no? Conociendo la palabra de Dios, lo hacemos. Conociendo la palabra de Dios muchas veces nos apartamos. Conociendo la palabra de Dios muchas veces no obedecemos a la palabra, al llamado de Dios, sino que muchas veces obedecemos al orgullo, a la soberbia de nuestra vida, a la pasión de esta carne, pero no quizás al llamado que Dios nos llama y que deberíamos hacer como hombres prudentes, como hombres sabios de Dios. Otro caso es muy interesante. ¿Qué es lo que va a pasar? Sabemos perfectamente nosotros, y la ciencia, los médicos nos dicen que no deberíamos comer, por ejemplo, la grasa, ¿no? Que es dañino para la salud. También nos dice que no deberíamos beber bebidas alcohólicas. También nos dice que no deberíamos fumar, en este caso en los evangélicos. No fumamos, no tomamos, pero sí comemos comidas en exceso, ¿no? Y a veces nos comemos carne de cerdo, así que es pollo a la brasa. ¿A quién no le gusta pollo a la brasa? Y a muchos de nosotros nos gusta, pero nosotros comemos sabiendo que ese alimento o esa comida nos va a hacer daño, ¿no? Que nos va a hacer daño. Pero más tarde, quizás cuando ya está ocasionado el problema, cuando la enfermedad ya está avanzada, recién nos damos cuenta. Por no saber controlar, todo por no saber, como dice, conducirnos, todo por no saber, como dice, por no comer de forma prudente, sino a veces comemos por comer imprudentemente y luego viene la consecuencia, el sufrimiento por la desobediencia. Si uno mismo no nos cuidamos, imagínate quién podrá cuidar de nosotros. Entonces, las consecuencias, lo que pasa en la vida, ¿no? En la vida de cada uno de nosotros, eso es por la desobediencia, por no saber obedecer. Ese es el sufrimiento que un creyente tiene que sí o sí pasar por la desobediencia, ¿no? Tiene que pasar sí o sí por la desobediencia. Ahora, si es indisciplinado en los hábitos alimentarios, es probable que surgen serios problemas de la salud. Dios pudiera usar tal sufrimiento como un medio de disciplinar al creyente para que pueda alcanzar el fruto apacible. Bien, en este caso hay otro. Quizás Dios permite una enfermedad en tu vida, o quizás una crítica o algún sufrimiento, ¿no? En tu vida o en tu familia. No es porque no es quizás por lo que tú quizás hayas fallado simplemente, sino también Dios permite esas cosas es porque Dios quiere que tú seas algo de bendición, para que tú seas un hombre de bien, una mujer de bien,
¿no? ¿Ah? Entonces, muchas veces Dios puede permitir críticas en nuestras vidas, quizás utilizando a muchos pastores, a muchos ministros, pero eso no quiere decir que esa persona, como dice, está mal, o tal vez quizás algo ha visto en nuestra vida, o Dios permite esa crítica quizás porque hay algo dentro de nosotros, hay algo pequeño quizás que nosotros no nos damos cuenta, pero nos está conduciendo al mal. Y Dios no quiere agrandarle ese problema, sino Dios quiere solucionar ese problema, quiere, como dice, que nosotros recapacitemos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con este problema? Cuando nosotros muchas veces a las críticas lo miramos por mal y no quizás por un lado bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Esa cosa, porque Dios sabe por qué permite las críticas en nuestra vida. Dios sabe por qué permite que alguien nos critica, Dios no solamente utiliza personas para poder criticarnos. Dios puede utilizar animales. Por ejemplo, vemos en la Biblia, en el caso del profeta Balaam. Balaam era un hombre que escuchaba la voz de Dios, pero mira, ¿a dónde le condujo? ¿No? ¿A dónde le condujo a este hombre? Cuando le ofrecieron dinero para maldecir al pueblo de Israel, este hombre se volvió ciego en el área espiritual. ¿Por qué? Porque se ambició por el dinero que le iban a pagar. Cuando Dios le dijo que no debería ir, este hombre se fue, ¿no? Dejándose llevar por sus emociones, por sus pasiones, hasta que el burro tuviera que responderle, hablarle, cuando este hombre incluso no se dio cuenta cuando el burro estaba hablando, hasta dónde estaba cegado su mente, su entendimiento de este hombre. Puede pasar con muchos de nosotros, hermanos. Podemos pensar que estamos haciendo bien, podemos pensar que nosotros no hemos fallado en nada, pero Dios, que conoce los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, Él permite las cosas por algo. Y eso tenemos que tener en cuenta. Eso tenemos que nosotros llevar en cuenta cada día. Este hombre no entendió. Incluso al burro le agarró a palos, ¿no? A látigos ahí, hasta que el burro empezó a hablar. El burro le dijo, ¿por qué me pegas? Y a pesar de todo, él molesto le responde, le dice, te pego por este motivo, por esta razón. Pero no se dio cuenta que el burro estaba hablando. Y a veces muchos de nosotros no nos damos cuenta hasta Dios permite los animales que nos hablan. Y muchas veces, a veces no nos damos ni cuenta por eso. Si no pensamos que estamos haciendo bien. Pensamos que nosotros no hemos fallado en nada. Pensamos que nosotros, como dice, sí estamos haciendo bien las cosas, ¿no? Pensamos que todo nos está saliendo bien. Eso pensamos muchas veces dentro de nosotros, que cuando alguien se levanta quizás a exhortar, a hablarnos, y pensamos y salimos quizás a confrontarle con la palabra de Dios, cuando en la Biblia nos dice no es así. No hay por qué enaltecernos, más bien a lo contrario, es para poder preocuparnos, es más bien para poder, como dice, correr hacia Dios y decirle, Señor, ¿cuál es la falla que estoy haciendo delante de ti? ¿Cuál es el error que estoy cometiendo? Yo sé que tú me estás hablando a través de esa persona, yo sé que estoy haciendo algo mal delante de ti. Correr, reconocer. Y Balaam no reconoció hasta que abrió sus ojos y vio un ángel de Dios parado delante de él con la espada desenvainada. Hasta ahí recién este hombre empezó a recapacitar. Pero ¿por qué se había dejado llevar por su ira, por su emoción? Todo por el dinero. Hermano, hoy en día también hay cosas que nos puede conducir a eso, cosas que nos puede llevar a eso, cosas que nos puede arrastrar y podemos pensar que uno estamos haciendo bien, que uno estamos caminando bien,
que uno no estamos haciendo mal. Podemos pensar que está bien lo que estamos haciendo, pero cuando real no es así. Recuerde que la Biblia nos habla. Vamos a irnos por esto al libro de Hebreos. Es un pasaje muy importante que me encanta y nos debería encantar a todos nosotros, como hijos que somos de Dios. Capítulo 12, vamos a irnos del versículo 3 hacia el versículo 11. Mira lo que dice la palabra de Dios en esto. Dice en el versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. 4. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Encontramos claramente, dice en el versículo 4, que Él sufrió contradicciones del hombre por nuestra causa. A Él le criticaron a pesar que no hizo nada malo. A Él le murmuraron, le insultaron a pesar de lo que no hizo nada malo. ¿No? Pero vemos en el versículo 5, ¿qué es lo que dice este escritor de los Hebreos? Dice en el versículo 5, habéis ya olvidado, dice así, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Algo muy interesante, algo muy importante, algo muy importante que nosotros tenemos que entender como cristianos y como hijos de Dios. Dice en el versículo 5, habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido por Él. A veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, ¿no? Cuando el Señor nos disciplina por medio de, quizás por muchos medios, puede haber por medio de sus siervos, los pastores, ¿no? Por medio de los ministros, y como este que hemos visto hasta por medio de los animales, por medio de los borrachos, Dios te puede hablar. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios para poder, como dice, hablarte, para Dios poder anticiparte? Es que Dios nos corrige de las cosas malas que uno estamos haciendo, o que hay algo que está empezando mal dentro de nosotros. De eso Dios nos corrige. Dios no quiere que esa cosa se engrande. Dios no quiere que esa cosa surge más y luego nos perdemos. ¿No? Dios no quiere. Dios nos exhorta. Si hay críticas que hay contra nosotros, es quizás para poder por lo menos reaccionar y pensar en qué le estoy fallando a Dios. ¿Qué es lo que estoy haciendo mal delante de Dios? Es más bien para que nosotros por lo menos tenemos que reflexionar. Si hay críticas que se levantan, si hay cosas que se levantan contradiciéndonos, o hay algo que nos dice, es por algo, quizás porque Dios nos está exhortando, es porque Dios no quiere que nosotros nos perdamos, es porque Dios nos ama. ¿No? Todas esas cosas, si hay críticas, como dice, si alguien se levanta a criticar a ti, es porque Dios te ama, es porque tú estás llegando más, es porque vas avanzando un peldaño más, es porque vas avanzando, surgiendo más en las cosas de Dios. Si no, nadie te criticaría. Si tú no avanzarías, si tú no estarías, como dice, estarías como una estatua que no hace nada, nadie te diría nada. Pero si cuando tú vas avanzando, tú vas surgiendo, tú vas, como dice, caminando, haciendo las cosas de Dios, va a levantarse más críticas. Va a haber más críticas. Va a haber más quizás que te contradicen, que no van a estar a favor de ti, que no van a estar bien contigo, sino que todo lo que tú haces va a ser contra. Pero eso no quiere decir que nosotros nos vamos a desanimar. Eso a lo contrario hay que tomarle como bien, ¿no?
¿Acaso a Jesús no le criticaron? ¿Acaso a Jesús no hablaron su mal, no murmuraban contra él? Sí. Cuando él predicaba, cuando él enseñaba, ¿qué decían los judíos, los fariseos, los saduceos, los escribas? ¿Qué decían de él? ¿Acaso no decía, acaso él estudió con nosotros? Él nunca estudió seminario. Él no es de nosotros. ¿Con qué autoridad enseñas tú? ¿Con qué autoridad predicas? ¿Acaso que cuando Jesús sanó a un paralítico, cuando sanó a muchos enfermos, acaso los fariseos no le criticaron? ¿Acaso cuando Jesús le dijo una oportunidad a un paralítico, le dijo que tus pecados son perdonados? ¿Qué le dijeron los fariseos? Acá le dijo, ¿con qué autoridad haces eso tú? Solo Dios puede perdonar y no tú. Y cuando Jesús echaba fuera los demonios, ¿qué le decían los fariseos? Acá no le decían que ustedes los echan por Belcebú, que es príncipe de Satanás, el príncipe de los demonios. Entonces, pues hermanos, ¿de qué quejarnos si a Jesús le hicieron así? A lo contrario, no es para quizás nosotros estar levantándonos, quizás ahí agarrando quizás medios para criticarnos o para estar contestando con la palabra de Dios. No, a lo contrario, humíllate. La Biblia dice, cuanto más tú te humillas, Dios te levanta, y al que se enaltece, Dios lo humilla. Entonces uno hay que tener en cuenta, en mente todo eso. No hay que estar peleando, no hay que estar contendiendo, cuanto mucho más en estos tiempos, hermanos. Si tú sabes en tu conciencia que no has hecho nada, pues sigue adelante. Sigue predicando el Evangelio, sigue exhortando, sigue animando, sigue motivando a los hermanos. Apartándonos del mal, apartándonos del pecado, porque sé que el pecado a nada bueno nos conduce. Porque sé que la envidia, la murmuración y las críticas, las contiendas a nada más nos conducen. Recuerde que dice el apóstol Pablo en el libro de Éfeso. Y sé que muchos de ustedes lo saben y lo conocen perfectamente este pasaje más que yo. Lo conocen más que yo. Pero recuerda que dice ese pasaje en el capítulo 4 del libro de los Hechos, en el versículo 29 hacia adelante. Ninguna palabra corrompida, dice, salga de vuestra boca, sino la buena, que sea la necesaria de edificación, a fin de dar gracia. ¿A quién? ¿A quién tienes que dar? ¿A quién? A los oyentes, a los que te oyen, a los que te escuchan. ¿Qué tipo de palabra estás hablando? ¿Qué tipo de mensaje lanzas? Yo sé que muchos van a contradecir viendo este video. Yo sé que a muchos quizás no les van a caer. Yo sé que a muchos sí, va a ser de bendición. Pero eso no me interesa. Lo que me interesa es anunciar la palabra de Dios. Y en el versículo 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo, al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. ¿Qué pasa? Que cuando uno vivimos en pleitos, en discusiones, en disensiones, lo contristamos al Espíritu Santo de Dios. Lo contristamos, estamos fallando, porque Dios no es Dios, como dice, de contienda, de pleito. Dios no es un Dios de pelea, sino recuerda que la oración de Jesús en San Juan, cuando hizo él, dijo, Padre, todos que sean uno, así como tú y yo somos uno. Con eso no me estoy refiriendo, si tú sigues en el pecado, también seas como nosotros. No, al contrario, deja el pecado y venga a Cristo. Deja de estar pecando, deja de estar fallando. Entrega tu vida a Cristo, porque Dios te puede perdonar. Dios, el quien te espera con los brazos abiertos. Arrepiente de tus malas obras, de los malos caminos que tú llevas. Busca a Cristo y sigamos adelante peleando la buena batalla. Y en el versículo 31 dice claramente, mira, esto es lo que pasa para aquellos que muchos a veces se agarrando un medio, se empiezan a sacar, dice ahí, que esto, que el otro. Dice, quítanse de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia y toda malicia. A veces estamos maliciando,
de otro, viendo que hay una conversación con otra persona, nos empezamos a maliciar. Y no es así, amados hermanos. Quitémonos de vosotros todo enojo, amargura, todos celos y contiendas, porque la Biblia no nos habla que nosotros como cristianos tenemos que vivir en contiendas, peleando, discutiendo, llevándonos mal, mirándonos mal. Entonces, ¿de qué cristianismo estaríamos hablando? ¿De qué cristianismo estaríamos hablando? Porque el cristianismo es unidad. Entonces, amados hermanos, tenemos que aprender a tener el amor, lo que Dios demostró con nosotros, porque la Biblia dice, amaos unos a otros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y no quizás estar contradiciéndonos, no quizás estar criticándonos, no quizás estar maltratándonos entre nosotros, porque si nosotros de esa manera nos comportamos, imagínate cómo podremos vencer al enemigo estando divididos entre nosotros, cada uno con su mente, cada cual con su pensamiento. Para vencer la buena batalla, para vencer al enemigo, para vencer la lucha, tenemos que ser unidos, así como en el ejército, en el cuartel, el soldado, no con una sola mente, con una sola meta, vamos a vencen al enemigo, vencen, como dice la batalla. También nosotros como soldados de Cristo, como guerreros de Cristo, tenemos que tener una sola mente para poder vencer, pero divididos, y cada cual con su pensamiento, nunca vamos a hacer nada. Por eso que hoy en día en las iglesias no se mueven el poder de Dios, porque cada uno tenemos diferentes pensamientos, porque cada uno tenemos diferentes maneras de creer. Pero si todos estaríamos como en los días de Pentecostés, todos juntos y unidos, ¿no? Unánimes, con un solo pensamiento, con una sola meta, con un solo sentir, entonces el poder de Dios no se movería grandemente en la iglesia de Dios. Pues en el versículo 32, hermanos, más bien dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? No somos nadie para juzgar a nadie, hermanos. Tú puedes llamar la atención, bien. La Biblia lo dice, tenemos que animarnos con exhortación, exhortarnos unos a otros, pero no con ira. Si no, dice en Gálatas, tú que eres espiritual, restáurale, un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no vaya a ser que también tú caigas en el mismo error, cometes el mismo error, la misma falta. Claro, si un hermano cae en adulterio, de hecho que tú no vas a caer en adulterio, pero puedes caer en otra cosa. Si un hermano ha caído en la fornicación, tal vez tú no vas a caer en la fornicación, pero puedes caer en otra cosa, pero que también es pecado delante de Dios. Tenemos que considerarnos en eso. Recuerda, hermanos, la Biblia nos dice así. Nosotros no tenemos por qué estar haciendo conflictos, también pleitos. Si alguien te critica, bien por ti. Aprendemos a ser un ejemplo como de José. Sus hermanos le criticaron, sus hermanos se envidiaron. ¿Por qué? Porque José era muy amado por su padre y era obediente a su padre. Pero sin embargo, sus hermanos hasta le vendieron a los egipcios. ¿Por qué? Como esclavo a los mercaderes, lo vendieron. Pero él nunca tuvo rencor de sus hermanos. Nunca tuvo rencor por sus hermanos. Él siempre estaba a favor de sus hermanos. Creo que eso debe ser una lección para cada uno de nosotros como cristianos que somos. Ya no es tiempo de vivir peleando, ya no es tiempo de vivir discutiendo, ya no es tiempo quizás de llevarnos mal. Ya no es tiempo quizás de estar contradiciéndonos, porque a nada bueno nos conduce, porque estamos viviendo los tiempos finales. Imagínense, hermanos, imaginémonos si Cristo nos encuentra así como estamos. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿O qué es lo que le vamos a decir a Dios si Cristo nos encuentra así como estamos? Ahí dirá quién se va y quién no se va. Amados hermanos, yo creo que si Dios nos quiere disciplinar o si Dios permite esa crítica, no es para contradecirnos,
Si tú sabes en tu conciencia que no has hecho, no lo has hecho, hermano, dale gracias a Dios y Dios hará su justicia, porque la justicia no es de ti, ni de mí, ni de nadie, porque la Biblia dice, mío es la venganza, dice el Señor. Entonces, no hay por qué estar renegando, peleándonos, hermanos, dándole lugar quizás al enemigo, dándole lugar a Satanás, porque Satanás muchas veces deleita en esas cosas. El enemigo se deleita en esas cosas, se siente contento en esas cosas. El enemigo muchas veces se siente contento cuando un cristiano se pelea, porque sé que va ganando por intermedio de eso, va metiendo el espíritu de pleito, el espíritu de disensiones, de murmuración, de crítica, de divisionismo dentro de la iglesia. Entonces, la Biblia dice que Dios al que ama lo disciplina. Que eso no te quede en poco si alguien te critica. A lo contrario, más bien es porque Dios te ama, tal vez permite esa crítica porque tú no quieres que te vayas, porque Dios no quiere que te vayas por otro camino. Señor, Dios quiere que si hay una pequeñita cosa en tu vida, quizás Dios quiere solucionarlo, eso, que salga, que lo dejas eso y sigas caminando y sigas corriendo por el camino por donde Dios te está dirigiendo. Recuerda que las críticas más bien nos da una bendición. Las críticas nos fortalecen, las críticas nos hacen entender que estamos haciendo las cosas malas y para seguir buscando más a Dios. Recuerda que Jesús mismo le dijo en el sermón del monte, todos ustedes lo saben perfectamente y lo saben correctamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 11. Hay algo muy importante que tenemos que ver en ese pasaje. Versículo 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen, os persiguen, os digan toda clase de mal contra ustedes e incluso hasta mintiendo. En esta vida, pues, ¿quién no va a hablar mal? Cuanto haces bien, te critican. Cuanto más avanzas, critican. Pero es un viejo dicho. Los perros ladran cuando uno avanza, porque si no avanzaras ni el perro ladraría. Con eso no me estoy refiriendo a los que nos critican, o comparación con los perros. No, que no malinterpreten, por favor. Sino es un viejo dicho, que cuando uno avanza, todos se van a hacer. Al ver que tú vas avanzando, al ver que tú vas escalando más, peldaños tras peldaños, y vas subiendo más y te vas acercando más a Dios, entonces va a haber más críticas. El enemigo muchas veces va a utilizar hasta tu propia familia para criticarte. Hasta tu propia familia va a utilizar para poderte hacer avergonzar. Una pequeña falla que tienes, hasta tu propia familia te va a sacar en el aire. Tus vecinos, tus familiares, y cuanto y mucho más la gente. El enemigo va a utilizar hasta tu propio pastor, a tus propios líderes para hacer avergonzarte, pero eso no quiere decir que tú te tienes que dar por vencido. A lo contrario, es para que cuanto tú más buscas de Dios, es para que más cuanto tú dependes de Dios, y Dios hará Él su justicia. Recuerda que dice la Biblia que Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Sí, Él va a pagar a cada uno conforme a sus obras. No quizás conforme a lo que nosotros estamos haciendo. A nosotros nos puede parecer que criticar a alguien o decir a alguien está lo correcto, pero cuando en la Biblia dice que cada uno vamos a recibir nuestras recompensas conforme a la obra que hemos hecho aquí en la tierra. Así es, hermanos. Yo sé que muchos se van a... Por eso dice, Jesús le dijo a sus discípulos, bienaventurados sois que por mi causa son vituperados, ¿no? Dice ahí, vituperen y os persigan y digan cosas malas, aún mintiendo. Hay mucha gente, hasta van a inventar cosas para decirte. Van a inventar cosas, argumentos para hablar mal de ti. Pero eso no quiere decir que tú te desanimes por eso. Yo sé que sí, como carne y hueso que somos, un momento nos vamos a desanimar, nos va a doler en el alma, pero eso no es la voluntad de Dios. ¿Acaso a Cristo no le criticaron como le vuelvo a decir? ¿Acaso a Cristo no le hablaron su mal? ¿No le murmuraron? Muchas veces, muchas oportunidades.
Muchas oportunidades, y eso hay que tener en cuenta como un buen cristiano que somos. Hay que aprender eso. Y en el versículo 12, mira lo que nos dice, hermanos. El versículo 12 dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Acaso no te da gozo y alegría eso? Cuanto más te critican, debes sentirte más contento, más gozoso. ¿Por qué? Porque vuestro galardón es grande en los cielos. Tienes un grande regalo, un gran premio en el cielo. Pero si te critican, como dice el apóstol Pedro, si te critican por las cosas malas que tú estás haciendo, no digas que me están criticando por la cosa buena que estoy haciendo. Entonces, eso es lo que dice el apóstol Pedro. Recuerde que en Primera de Pedro capítulo 2 versículos de 15 hacia adelante, mira lo que dice el pasaje. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hayáis callada la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. En versículo 17, honrad a todos, amad a los hermanos, recuerda, amad a los hermanos, ama a tu hermano, temed a Dios y honrad al rey. Dice, criados sujetos, dice, ¿no? Criados, estad sujetos, nos habla, vuestros amos, respetando vuestros amos, y no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Hay algo interesante que nosotros tenemos que entender. Ahora dice en el versículo 18, en el versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportan, mas si haciendo lo bueno sufre y lo soporta, esto es ciertamente aprobado delante de Dios. La palabra es clara, hermanos. La palabra es clara. Si tú haciendo cosas buenas, sabes que estás haciendo cosas buenas, te critican, te murmuran, incluso te insultan, pues bien, delante de Dios, perfecto. Pero si tú sabes en tu conciencia que has hecho mal, te critican, te exhortan, debes darle gracias a Dios por lo que te está corrigiendo, ¿no? Debes darle gracias a Dios por las cosas de lo que tú estás haciendo no está agradable delante de Dios. Debes pedirle perdón a Dios y darle gracias también a Dios porque utiliza personas para poder criticarte. Claramente dice el apóstol Pedro, si haciendo cosas malas eres abofeteado y dices que estoy sufriendo por causa de Cristo, pero cuando realmente te mereces ser criticado por lo que las cosas malas estás haciendo. Pero si tú eres criticado y eres murmurado por las cosas buenas que tú haces, bien, es gracia delante de Dios. Algo interesante, y continuamos viendo este pasaje de Hebreos, dice en el versículo 6, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios permite las críticas, si Dios permite las exhortaciones, Dios permite las consecuencias, las enfermedades, puede permitir cualquier otra cosa, es porque Dios te ama. Tú sabes en tu conciencia que no has hecho nada, pero te viene. No quiere decir es porque esa persona está contra de ti, sino es porque Dios permite eso porque Dios te ama. Como te vuelvo a decir, quizás en algún momento no te das cuenta de lo que quizás hay algún problema, algún error dentro de tu corazón. No te das cuenta. Quizás tú piensas que estás haciendo todo bien, lo recto, pero hay alguna cosa que está mal delante de Dios porque Dios conoce tu pensamiento y tu corazón. Por eso Dios permite esa crítica, Dios permite quizás esa exhortación o alguien que te murmure o alguien que diga eso contra de ti. Es para que por lo menos reflexiones, porque Dios no quiere que tú te pierdas, porque Dios no quiere que tú, como dice, haces caer mal al ministerio que tienes, al don que tienes, al talento que tienes. O si eres pastor, quizás en algún momento te has equivocado en algo o te sigues equivocando en esa parte o en esa partecita
y no te das cuenta, y Dios permite esa crítica para que tú empieces a reflexionar y digas, entonces esto lo que estoy haciendo está mal, es porque Dios no quiere que tú dejes el ministerio de pastorado y si no sigas más adelante, sigas perseverando, sigas buscando más. No es porque Dios quiere, como dice, que tú te pierdas, sino Él quiere que tú no dejes en mal el ministerio que Dios te ha dado. El versículo 7 dice, si soportas la disciplina de Dios, os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no lo disciplina? Claro, pues hermano, ¿qué hijo es aquel? ¿Qué hijo es aquel, dice, quien el Padre no lo disciplina? Si nosotros soportamos la disciplina de Dios, Dios nos trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel que el Padre no lo disciplina? Ahora pongamos un ejemplo. Tú tienes un hijo o una hija. Ahora si tu hijo se va y se roba la gallina del vecino y tú lo consientes, nunca le dices nada. Imagina qué tipo de hijo va a ser ese hijo. ¿Será porque tú lo amas? ¿No lo corriges? ¿Será porque lo amas? ¿No lo castigas a tu hijo? ¿Será por eso? ¿O será porque lo odias? A lo contrario, el libro de Proverbios dice, el que detiene el castigo a su hijo es porque lo aborrece, no es porque lo ama. El que lo ama lo corrige. Pero si tú ves que tu hijo está haciendo cosas malas, está trayendo cosas que no es de él, cosas que no le pertenece a él, y le dices, ¿sabes qué, hijo? Quiero que vayas y lo devuelves esa cosa porque no te pertenece a ti. Y cuando ese hijo vuelve a ti, por lo menos tendrás que sentarte y hablar con tu hijo por qué razón lo está haciendo, por qué lo hace. Y tendrás que corregirle a tu hijo para que mañana más tarde sea un hombre de bien. Mañana más tarde, como dice, para que seas un padre de respeto, no solo por tu hijo, al ver que tú haces con tu hijo, que eres bien disciplinado con tu hijo, le corriges bien a tu hijo, también la gente de afuera, los vecinos, te van a ver y te van a respetar, va a decir, has sido un buen padre. ¿Acaso Dios no lo puede hacer con nosotros eso? Porque Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso Dios nos disciplina, no es porque quizás Dios permite que las cosas sean en vano. Entonces, hermanos, poniéndonos a pensar, si hay una persona que se levanta a hablar mal de nosotros, contra nosotros, es por darle gracias a Dios, es porque Dios aún quiere que nosotros sigamos perseverando más en las cosas de Dios, en medio de las críticas, de las pruebas, de las luchas. Si Dios no nos disciplina a través de eso, no nos exhorta a través de esas personas, entonces ¿cómo crees que Dios nos puede disciplinar? Imagínate que somos un pastor, un cantante, y tu pastor no sabe tu conciencia de ti, cómo estás, no sabe en tu corazón, no sabe el profundo del pensamiento que piensa tu corazón, pero Dios sí lo conoce, lo sabe, por eso permite a otras personas para poder exhortarte, para poder disciplinarte. Y si nosotros no recibimos ese tipo de disciplina o ese tipo de críticas, entonces, ¿qué es lo que nos va a decir más adelante? La palabra de Dios. Sigamos leyendo, dice en el versículo 8. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces, ¿qué dice? Somos bastardos y no hijos. Porque solo un bastardo, un hombre insensato, un hombre imprudente no se deja de disciplinar. Él piensa que está haciendo bien todo. Él piensa que no se equivoca. Él piensa todo lo que hace está bien, perfecto. Y no hay de qué disciplinarle, no hay de por qué reclamar, no hay de por qué llamarle la atención. A mí, personalmente, me gustan las críticas. Sí, me gustan las críticas. Porque ahí me doy cuenta qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que no estoy haciendo bien. Me gustan que alguien se levante y me diga, esto has hecho mal. Y me pongo a pensar, corro a Dios, le digo, Señor, perdóname lo que he hecho mal delante de ti.
y tú sabes por qué lo haces. Cuanto más haces, más Dios te levanta, te exalta. Había mucha gente en mi tiempo que me criticaba. Cuando me entregué en la vida del Evangelio, había mucha gente que me criticaba, me murmuraban. Se burlaban de mí, hablaban mal de mí. Pero muchas veces traté de humillarme delante de Dios. Nunca quizás me contradecía. En mi conciencia sé que sí, muchas veces en mí mismo sentía un poco de rencor. Pero luego le pedía perdón a Dios, le decía, Señor, perdóname. Y hasta que poco a poco iba entendiendo las cosas de Dios. Hasta que poco a poco voy entendiendo las cosas de Dios, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Muchas veces me han tratado de humillarme, de mirar mal, de mirarme quizás, o de tenerme más así, quizás en algún arrinconado en un lado, prefiriendo a otros, y otros se burlaban de mí, creyéndose saber mejor. Pero recuerda, la Biblia dice todo tiene su tiempo. Cuando llega el momento donde Dios tiene que levantarte, no hay puertas que se pueden cerrar y no hay cosas que te pueden interrumpir cuando Dios te levanta y cuando Dios te dice vamos. ¿Sí? Entonces, las críticas es para bien, la exhortación es para bien, hermanos. Amigos que usted me está escuchando, que usted me está viendo este video. Sí es bien. La exhortación es muy buena. El 8 por eso dice, pero si os deja sin disciplinar, entonces, de que todos han participado todos han pasado por medio de la crítica, todos han pasado por medio de las pruebas. Y si uno no nos dejamos criticar, si uno no nos dejamos exhortar, entonces, pues lamentablemente no somos hijos de Dios, somos bastardos. Nos creemos ser perfectos, los mejores. Y si esto aparece, no es quizás para estar levantándonos a criticar, a contender, incluso utilizando la palabra de Dios. Déjales que la justicia de Dios, si tú crees que no has hecho nada, corre a Dios, dile, Señor, gracias. Señor, esto me está pasando. Yo sé que tú sabes más que yo. Yo sé que tú conoces más que yo. Quizás muchos de ustedes conocen mejor que yo, son teólogos, doctorados en el estudio en la teología. Pero recuerda que Dios dice que Dios levanta, ¿no? Dios levanta a los impíos. Dios levanta a uno menos pensado para avergonzar a los sabios. Con esto no me quiero el conocedor. Yo necesito aprender mucho más de la palabra de Dios. Y como les vuelvo a decir, las críticas me fortalecen, me hacen entender en qué estoy fallando y qué es lo que debo hacer y qué es lo que no debo hacer. Entonces, amados hermanos, tengamos en cuenta que cuando uno pasamos las pruebas, cuando uno pasamos las críticas, es porque Dios nos ama, es porque Dios aún no quiere que nos perdamos, no quiere que nos salimos del ministerio. Dios no quiere que aún dejamos ese don, ese talento que Dios nos ha dado, sino Él quiere que perseveramos y sigamos más adelante cada día buscando más la presencia de Dios. Ahora recuerden el versículo 9, dice: por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Si en otro tiempo, antes que conozcamos a Dios, cuando éramos niños, nuestros padres nos disciplinaban, nos echaban látigos. ¿Acaso no le respetábamos a nuestro Padre cuando nos echaban látigo? ¿Acaso no le obedecíamos? Cuanto mucho más, ¿no? ¿Cómo no podríamos obedecer a nuestro Padre? Al que nos da la vida eterna, la salvación, al que nos sacó de la muerte eterna a la vida eterna. ¿Cuánto mucho más? ¿Acaso no podríamos someternos a su voluntad? El versículo 10 dice: y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero para que no es provechoso, para que participemos de su santidad.
11 dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino que tristeza, pero después da fruto apacible justicia a los que en ella son ejercitados. Excelente. Muchas veces nuestros padres nos corregían, nos echaban látigos, ¿no? A su manera, a su parecer, pero fue momentáneo, ¿no? Momentáneo. Y al final todo se termina ahí. Pero aquel que nos disciplina, que Dios, nuestro Padre, eso es para bendición, para santidad, para apartarnos de las cosas malas. Hay veces, muchas veces, como seres humanos le tomamos en mal, así como yo muchas veces le tomé en mal, pero poco a poco me voy entendiendo y me doy cuenta de lo que todo está haciendo no está bien delante de Dios. Si a mí me tiene arrinconada en un rincón y mi pastor quizás no me permite hacer nada, por lo menos no es para resentirme, por lo menos tengo que pensar y decir, gracias a Dios, tú sabes por qué lo haces, y decirle al Señor, habrá un momento donde Él nos levante. Entonces vemos el sufrimiento de los cristianos. En este tipo de sufrimiento que estamos viendo ahorita, ¿no? Es por la causa que a veces, muchas veces uno hacemos, no nos damos cuenta. Si Dios nos llama, o si Dios permite una crítica, si Dios permite algo en nuestra vida, es porque quizás uno estamos haciendo algo mal delante de Dios y no nos damos cuenta como seres humanos, pensamos que estamos haciendo bien y Dios tiene que permitir a alguien para que puede exhortarnos. Dios puede permitir a alguien para que nos puede, como dice, corregirnos. Entonces vemos cuán importante es que nosotros tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? Y espero que este mensaje o esta palabra sea de mucha bendición para cada uno de ustedes, de los que nos van a ver este video y de los que nos están viendo este video. Y si te gusta, le puedes dar un like para así nosotros saber que también, ¿no? Y de ver también que este pasaje, o mejor dicho, que este mensaje ha llegado en cada uno de ustedes. Y de esa manera, para seguir adelante cada día más, y también esperando la oración de muchos de ustedes, ¿no? Y seguir más buscando las cosas de Dios. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y la paz de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo esté en vuestros corazones. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.